El Kino es un editor de vídeo digital muy fácil de utilizar para producir vídeos finales de bastante calidad y con mucha sencillez. Por defecto, el editor de vídeo Kino es exclusivamente para DV, para formato DV, o sea, formato de vídeo digital, que él capturaría a través del puerto IE 1394 del firewall. En este caso no tengo ningún vídeo capturado y voy a utilizar un vídeo que he capturado con una cámara de fotos digital en formato, obviamente no de vídeo digital, sino en formato AVI. Lo primero que vamos a hacer es, en este caso, el vídeo original, y lo que tenemos que hacer es transformarlo a vídeo digital. Lo hace automáticamente el programa del Kino. En este caso tenemos, por ejemplo, cualquiera de estas imágenes, observa esta imagen AVI y la imagen AVI.ev. Como eso, reitero, tarda bastante tiempo en realizarlo, vamos a abrir directamente ya un vídeo que ya está transformado. Pero una vez tengamos ese vídeo, en este caso bastante oscuro, vemos el contenido del vídeo y vamos a abrir un vídeo un poquito más claro para simplemente realizar nuestra práctica. Vamos a abrir este. Tenemos este vídeo, vemos el contenido del vídeo y lo que queremos hacer con este vídeo es efectos, editarlo, etcétera. ¿Qué partes tenemos aquí? Aquí tenemos partes de abrir, guardar, etcétera, 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 insertar el clip, romper escenas desde el último vídeo, cortar una escena, copiar, pegar, dividir las escenas, etcétera. ¿Dónde están las escenas? Se ve que al poner un vídeo que ya ha sido capturado genera una serie de escenas en una serie de tipos, ¿vale? En recortar, podríamos recortar de un sitio a un sitio dado una escena concreta porque no lo deseamos y simplemente sería recortarla. En FX tendríamos todos los efectos posibles que nos tiene el programa y en esta exportaríamos el vídeo en formato final. Vamos a empezar por la primera parte. Tenemos aquí el storyboard, que es el lugar donde van a estar nuestras diferentes secuencias de efectos, de cambios que le vamos a hacer a nuestro vídeo. Vamos a comenzar con el primer efecto. Son que queremos en los primeros segundos, en los primeros 4 segundos. Otra cosita que a la hora de elaborar los efectos, o sea los FX, veremos aquí, podemos tenerlo por fotograma, por minutos, por segundos, etcétera, como queramos, ¿vale? Entonces, ¿qué efecto queremos hacer? Tenemos efectos de audio y efectos de vídeo. Vamos a coger un efecto de vídeo. Y entre los efectos de vídeo, pues podemos hacer un efecto cualquiera, por ejemplo, voy a hacer el charcoal. Charcoal es que lo convierte en negro, podemos hacerle más color, menos colores, con menos dispersión, más dispersión, menos mezclado, más mezclado. Vamos a poner eso, crearía una especie de grabado para lo que hicimos en el gym. Vamos a ponerlo así, y una vez que quieras aplicar el efecto que sea, o sea, tenemos más opciones, lo quieres entrelazado, le damos a editar y observarás que tendremos originalmente el vídeo ya secciona en dos partes, una parte que tiene un efecto y otra parte que va a estar sin efecto. O sea, del 0 al 100 tendrá un efecto y del 100 al 175, en este caso estamos hablando de frames, será el resto sin efecto. Aquí lo tenemos las dos partes. Esta parte tiene un efecto, esta parte no tiene efecto, ¿vale? Entonces, si aquí ejecuto la segunda, en este caso estoy ejecutando si ejecuto la segunda parte, no tiene efecto, la primera sí que tiene un efecto. Entonces, verás que al llegar a un momento dado el efecto desaparece porque ya pasamos del 100, ¿vale? Entonces vamos a aplicar el número 2. En esta parte volvemos a aplicar otro nuevo efecto, y el nuevo efecto puede ser, por ejemplo, un titulador. ¿Qué significa? Poner un texto. Entonces, lo mismo, por cambiar el color de la letra, el tamaño, lo que queremos poner, si lo queremos centrado, no centrado, y lo que queremos poner ahí. En este caso ponemos editor live, curso multimedia, ¿no? Le doy a renderizar y del principio y final voy a tener un titulador encima, o sea, va a llevar un texto hasta el final. La pregunta es, claro, como ya tengo esto seccionado, ¿quiere decir que aquí no puedo hacer más efectos? Sí, yo puedo hacer un efecto más en esto, uno o más. Yo voy a hacer un segundo efecto, que sea, por ejemplo, un patrón. ¿Qué significa? Pues eso, que me lo vaya ampliando de la manera que yo quiera. Y vamos a darle así. Entonces, en lugar de 100 a 107, le vamos a dar 100 a 150, para que no sea todo. Entonces, digamos lo mismo, siempre hay que renderizar
todos los procesos. Reitero, podíamos recortar, podíamos insertar otros clips, etcétera. El resultado final, una vez que ya tenemos observado, tenemos 3 efectos, pero en este tenemos un efecto y este no tenemos otro efecto distinto, o sea, tenemos varios efectos. Vamos a coger en esa opción, es decir, voy a ponerle un tercer efecto, por ejemplo poner sepia en una parte. Entonces voy a poner una parte exclusivamente 160, voy a ponerlo en sepia y verás, el storyboard aparecerán todas las secciones que estamos haciendo en nuestra película. Una vez terminada la misma, simplemente nos vamos a exportar. ¿En qué formato lo queremos exportar? Tenemos aquí todos los posibles formatos, y lo queremos desenlazar, no desenlazar, y lo único que hacemos es exportarlo. ¿Cómo se va a llamar el fichero? Pues en este caso le ponemos Kino 2 o editor 2, editor 2. Le vamos a exportar y obviamente se producirá el proceso de exportación del mismo. Una vez terminado el mismo, en nuestra carpeta personal tendremos el Kino editor 2, en este caso, cuando termine todo el proceso. Estamos esperando su finalización, el tiempo de rodado y el tiempo de exportación que tengamos, etcétera. Y ya aquí veremos muy elaborado totalmente. Vemos los primeros efectos, con el efecto, el sepia, y hemos hecho un vídeo rápida y fácil con el editor Kino.